Gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. Decirle al que tenés a tu lado, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Sí. Claro que estamos felices. Más allá de lo que pueda acontecer, tenemos la palabra de nuestro Dios, la verdad, implantada en nuestros corazones, ¿no? Qué bueno que es nuestro Señor. Quiero compartir la palabra en esta tarde, noche, y con la ayuda del Señor poder compartir con ustedes parte de lo que el Señor viene cargando mi corazón. Y sabe que hace un tiempo atrás se había escuchado una frase que alguien estaba diciendo, que decía: estamos volviendo como antes de la pandemia. ¡Qué alivio! ¿No? Ahí sonó esta expresión, sonó de esa manera, y en cierta manera uno está contento, por así decir, de que hay cosas que se están volviendo a como más aliviado, ¿no? ¿Está contento en algunas cosas? Sí. Pero sabe que el Señor inquietaba mi espíritu con esta frase, porque el Señor hablaba de que la iglesia, cada creyente, diga conmigo yo, cada creyente, en cierta manera en la pandemia ha sido sacudido. Y eso lo que ha provocado en los creyentes, en muchos, fue una activación con el Señor, un momento especial. Se ha roto estructuras, porque una pandemia nos rompió las estructuras, ¿verdad o no? Donde tal vez antes veníamos fijo, seguro, un domingo, y de repente dijeron: no vengan el domingo porque no hay nada. Uy, ¿y ahora? Cierto que yo puedo buscar al Señor personalmente y desafiar mi vida. Se rompió con la religiosidad y también la comodidad. Eso provocó la pandemia, y esto es lo que el Señor inquietaba en mi corazón. Es que Él, a través de eso que aconteció, el Señor sacudió a la iglesia. Tristemente muchos se han apartado, porque hay una estadística a nivel mundial en todas las iglesias que creyentes se han apartado de la fe, pero a otros, diga conmigo yo, porque si usted está, es porque usted es parte del remanente que sigue fiel. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero el Señor me decía: yo no los quiero como antes. No quiero como antes. Y en cierta manera, como para ilustrarle, ¿conoce la historia de Jonás? Y el Señor me hacía sentir eso, ¿verdad? Que la pandemia en cierta manera era esa ballena que nos metió ahí adentro. Y esta mañana decía, y se reían los hermanos, porque es cierto, ¿no? Cuando uno ve los dibujitos que le enseñan a los niños en la escuela bíblica, hay dibujos de una ballena y usted ve que adentro está Jonás con una fogatita. El tipo tenía todo, ¿no? Qué buena ilustración, ¿verdad? Para decir, bueno, lo tragó la ballena. Pero en cierta manera esa pandemia termina siendo esa ilustración de esa ballena que nos comió el evangelio a los creyentes. Lo que realmente decíamos que éramos creyentes, y ahí adentro nos encontramos con Dios. Y el Señor ordenó a esa ballena ir hasta la orilla, y ¿qué hizo? Hay una tarea por hacer. Y la pandemia, en cierta manera, muchos de nosotros, ¿qué hizo? Nos empujó, haga conmigo así. Nos empujó a hacer cosas que antes no hacíamos. Y el Señor dice: yo no quiero que vuelvan como antes de la pandemia, porque hay algo nuevo para hacer en este tiempo. Quiero enviarlos a hacer cosas diferentes. Y ahí es donde quiero abrir mi corazón, porque en cierta manera da esa sensación que la iglesia, y esto hablo de la iglesia a nivel general, no esta sola del centro cristiano, ¿sí? Hablo a nivel general. La iglesia pareciese que ha entrado, después de todo este sacudón, en una meseta. Sígame con esta ilustración, si me acompaña ahí multimedia. Las profes de geografía, se les hace agua a la boca cuando mencioné meseta y todo, ¿no? Es una montaña, y sí, uno la ve alta, ¿verdad?
¿Está elevada? Sí, está elevada, pero está chata. Quedó liso, se acomodó. Y pareciese que la iglesia a nivel general está entrando, a pesar de una pandemia, en un estado de meseta. Y sabe que ayer estaba hablando con el pastor que vino a ministrar a los músicos en la jornada, y en cierta manera en una y otra que hablamos, él me decía, o sea, es que es raro, pero nos están pasando cosas que antes ni siquiera nos pasaban. Yo dije, estamos viviendo todas las iglesias algo similar. Pareciese que hubo un empujón, creció la montaña y ¿qué pasó? Se acomodó, quedó una meseta. Y ahí el Señor puso esta palabra de Juan 7, 37 al 39. En la NTV dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y le grita a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. El que tiene sed. Si no reconozco que tengo sed, si no reconozco que estoy en crisis sin Dios, si no reconozco que estoy seco y vacío, difícil quiera dar el paso a buscarlo. El versículo 38 dice: todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues como la Escritura declara, de su corazón, dice, pongan la mano en el pecho, de su corazón, dice, brotarán ríos de agua viva. De su interior, dice otra versión, va a fluir ríos de agua viva. Y aquí dice el versículo 39, dice, con la expresión de agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el creyente, a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu no había sido dado aún. Pero para nosotros es hoy. Para nosotros es hoy, amados. No dice: de su pastor brotará ríos de agua viva. No dice: de su líder de grupo pequeño va a brotar ríos de agua viva. Tampoco dice: de su esposo. Tampoco dice: de su esposa brotarán ríos de agua viva. No dice que de su hijo va a brotar ríos de agua viva. No dice que de su vecino. ¿Qué dice? De su interior está la sed de su presencia, está el hambre, está la necesidad del Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo no estoy conforme, Dios. No me alcanza con lo que he visto, con lo que he vivido, con lo que he experimentado. No quiero llegar a una meseta espiritualmente, Dios. ¿Será que terminamos empapados por fuera, pero secos por dentro? Porque me acerco a alguien que brota ríos de agua viva. Qué lindo que es estar con alguien que te bendice. Wow, qué sonido de teclado, ¿verdad? Y uno disfruta y se inunda de... Qué hermoso. Pero Dios dice: de cada uno de nosotros, de tu interior, va a brotar el Espíritu Santo. Es hermoso estar con otros que te alientan, que te alimentan y que te levantan la fe, donde poder llorar y expresar tantas cosas. Es maravilloso. Pero digo, ¿qué está sucediendo con esta meseta en la iglesia? Los creyentes llegan tal vez a congregarse y sí, se empapan, porque hay hermosos cultos, sabemos que hay predicación, hay alabanza, hay adoración. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Hoy puedo venir y sentarme cómodo. Si hace frío me prenden la calefacción, y si hace calor me prenden el aire acondicionado. Tengo un lugar para estacionar mi auto. Gracias, Señor. Y todo eso que empieza a acontecernos nos hace acomodarnos. Sí, estoy cómodo, gracias Dios. Y salimos empapados de ese lugar, pero secos por dentro tal vez.
Y Dios está golpeando la puerta de cada uno de nuestros corazones, porque esto no es para favoritos, no es solo para íntimos. Dios dice: el que crea en mí. ¿Cuántos creen en el Señor? El que tiene sed, que dice su palabra: venga a mí, venga, conózcame en los momentos más íntimos, conózcame en los momentos de tensión. Fer decía en la ofrenda: conóceme en lo económico, conóceme en la crisis. Él es Dios todopoderoso. Amados, meseta no es la comodidad de no hacer, porque en cierta manera la iglesia está haciendo. Presta atención a esto, porque es el hecho de hacer las cosas como antes. ¿Me va entendiendo? No hay cambios, hay estructuras y seguimos igual. Hacemos un montón de cosas que sabemos hacer. Esto que yo estoy seguro, esto es lo que sí sé hacer. Aquí, Señor, es donde, bueno, me muevo. Este es el llamado donde vos me vas a poner. Pero me cargaba porque digo: ¿será que no es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo como iglesia? El Señor, a través de varias prédicas anteriores, nos ha hablado y nos ha desafiado el hecho de salir, el hecho de bendecir a otros, el hecho de crecer. Él nos ha desafiado a un crecimiento exponencial, y así comenzamos el año. Por eso me cargaba esta palabra justo ahora en julio. Estamos a la mitad del año. A principio de año el Señor nos decía: es el año donde van a hacer crecer lo que se propongan y lo que proyecten. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero es a crecer, escuchen, la relación con Dios, en fuego con su presencia, en la pasión, aún en el servicio, en servir a Dios, no en cantidad de servicio, sino en una calidad de servicio exponencial. Ser un excelente líder, un pastor, un padre para quienes hoy necesitan, no sé, ser un mejor adorador que lleva la presencia a la iglesia. Aún los que están sirviendo en la puerta con excelencia, poder abrazar, poder bendecir y dar palabra de Dios. Ese es el año de crecimiento que Dios nos hablaba. En el llamado del Señor, lo que Dios ha puesto en tu corazón ha crecido. El llamado que Dios te ha dado, la carga que Él ha puesto en tu corazón ha crecido. En el amor matrimonial, en el amor familiar, aún en las relaciones de familiares, amigos, la economía, en los recursos. Dios puede hacer todo posible. Y decíamos en ese tiempo: pero aún en todo lo incierto que estamos viviendo, Señor, aún en medio de estas situaciones difíciles, de crisis, de desiertos y de pruebas, y el Señor nos decía: es este mi año, este es el año que yo lo voy a hacer, dice el Señor, porque es el año donde humanamente las cosas son imposibles. Solamente el Espíritu Santo es capaz de obrar en sus hijos. Solamente Dios puede multiplicar 2 panes y peces. Solo Dios puede resucitar lo que está muerto. Solo Dios. Y Él decía: este es mi año. No dice tu año. Este es mi año, dice el Señor. Año de un crecimiento exponencial. ¿Qué te propones hacer crecer, Romy? ¿Qué te propones hacer crecer? Acércate. Está comenzando julio, la segunda mitad del año. El tiempo ha pasado rápido, amados. Y sabe que tenemos un Dios tan misericordioso que Él dice: para mí nada se me escapa, para mí no hay nada perdido. Y ese es el desafío que traigo hoy para la iglesia. Para Dios no hay nada perdido. Él dice: no importa lo que sucedió hasta este día, pero a partir de hoy las cosas pueden cambiar. Si tú decides poner las cosas en las manos del Señor, si te decides hoy a dar el primer paso de fe, algo que no se pudo hacer a principio de año, Dios puede hacer las cosas realidad. Este es el mes para hacer una autoevaluación, autoconfrontarnos.
No es lindo evaluarnos y decir, esto hice mal, esto no me gustó, esto la verdad que fui un moco. No nos gusta, pero es necesario autoministrarnos. Así hacernos esta pregunta: ¿cómo está mi crecimiento este año? ¿He crecido en algo? ¿He visto resultados en las manos de Dios? Porque Dios está haciendo crecer, iglesia. Yo estoy hablando con algunos hermanos y te dicen: es impresionante, este año el Señor me bendijo económicamente. Este año el Señor me dio trabajo. Este año el Señor restauró mi familia. Este año comencé a servir como nunca. Dios está haciendo cosas entre nosotros. Hace unos días los hermanos que nos vienen predicando han hablado de Juan 15, cuando habla de la vid, que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Si ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Qué me desafía a mí a permanecer? Esa palabra, el permanecer, nos habla de que si estamos haciendo cosas buenas, hay que potenciarlas. ¿Cuántos están dispuestos? Pero también me dice que si hay cosas malas, es el momento de cambiarlas. Es el momento de accionar. Es el momento de decidir. Y en esto pensaba en la vid, como venía hablando. Y quiero que, si podemos poner Cantares capítulo 2, versículo 15. Dice: atrapen a las zorras. Dice: esas zorras pequeñas que arruinan, ¿qué? Nuestro viñedo. El Señor nos dice: permanezcan en la vid. Atrapen esas zorras. Esas zorras pequeñas, dice, van cavando las viñas. ¿Tenemos alguna fotito ahí de alguna zorra pequeña? Dice que van destruyendo de a poco el viñedo. Te miran con cara de simpática. Usted hace, ¿le parece? A la cuenta de 1, 2, 3. Yo miraba esa foto y digo, no concuerda con este pasaje. Qué sutil que es el adversario. No va a venir con algo feo. Esas zorras pequeñas, dice, por más insignificante o pequeñitas que sean, arruinan todo el viñedo. Empezó el año y alguien sembró. Lleve su mente hacia enero. Y salíamos de esta reunión, de ese domingo de crecimiento exponencial. Señor, este va a ser mi año, y nos comíamos el mundo, ¿verdad? Qué desafiante. Y sí, queríamos, claro, alguien sembró. Ahí sembramos y empezamos a regarlo, empezamos a cuidar, empezamos a podar y dejamos que Dios empiece a podar el matrimonio, la relación con los hijos. Él empezó a podar el servicio y Él empezó a podar. Hasta en un momento se necesitó el palo, el ayo. Pero esas pequeñas zorras echaron a perder el trabajo y el esfuerzo. No podemos ignorar, amados, lo pequeño. ¿Qué nos pasa? Por las grandes expectativas que tenemos, olvidamos las pequeñas expectativas. Por la gran ambición de querer, olvidamos lo que tenemos. La gran necesidad de cosechar, olvidamos ¿de qué? ¿De qué? De sembrar.
Zacarías 4:10, en la palabra que nos hablaba a principio de año del crecimiento, dice, no menospreciemos los pequeños comienzos. Son cambios pequeños, cambios insignificantes, cambios que parecen inadvertidos, pero cuán necesarios son esos cambios para ver resultados diferentes. El primer paso de fe, el primer impulso de fe, cuán necesarios son. En Cantares 1:6, hablando de la tsunamita que está hablando, que es el Cantares que estamos viendo, en el 1:6 ella dice, me pusieron a guardar la viña. ¿Y qué dice después? Y no la guardé. Me pusieron a guardar la viña y no la guardé. Después más adelante dice, atrapen, porque está arruinando. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad de guardar nuestra viña. Amado, nuestra viña, como decía Fer, es nuestra vida integralmente. Integralmente. Está hablando de que con Dios. Está hablando en cuanto a nuestra vida personal, nuestra persona, y está hablando en cuanto a nuestras relaciones. Y ahí quiero entrar en este mensaje con 3 pequeñas zorras. Pueden haber un montón, pero yo quiero hoy detallar simplemente unas 3, que estas son las que nos están llevando hoy, tal vez, posiblemente, a esa meseta donde Dios no quiere que estemos. Una es la distracción. Diga conmigo, distracción. La segunda es del descuido. Diga conmigo, descuido. Y lo tercero es la preocupación. Diga conmigo, preocupación. ¿Saben que estas tres actúan de una forma igual, similar? Las 3 de forma inconsciente, con el fin de poder engañar nuestros sentimientos y decirnos que está todo bien, no pasa nada, despreocupate, quédate tranquilo, sos un hombre, una mujer esforzada, te lo mereces, y tantas cosas que pueden venir. También dice que trabajan de forma paulatina, van lento, van gradual, para que no captemos el shock de lo que está pasando. Y otra de las formas dice que es progresiva, para generar acumulamiento. Y se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando, y cada vez más pesado. Hablando de esto, la primera, que es la distracción, dice que son aquellas cosas que nos sacan la atención del objetivo. Quieren desenfocarnos del progreso, del crecimiento. Quieren sacarnos de la meta que nos hemos propuesto. Quiero ser claro, un ejemplo. Nos hemos desafiado a crecer exponencialmente en nuestra relación con el Señor. Y a principio de año dijimos, Señor, yo quiero crecer espiritualmente contigo. Y de repente, cuando uno toma la decisión de empezar a participar de actividades espirituales, siempre surge algo. ¿Es malo? No. Pero nos distrae. Después de repente uno dice, bueno, Señor, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a empezar a orar, voy a dedicar tiempo contigo, Señor. Y ahí le suena el teléfono y dice, venite a casa porque ahora estoy esperando con un asado. No lo invitan nunca a comer asado. Se ríen porque pasa, ¿no? No me invitan nunca a comer asado. Cuando me quiero poner las pilas con el Señor, me siento, empiezo a leer su palabra y me llaman y siempre suceden cosas. Cuando decidís servir al Señor, Señor, este año yo quiero servirte. Y usted llega tal vez al trabajo y el jefe dice, hey, mamá, mira, quiero hablar con vos. Sí, decime. No sabes, cada hora extra te la pago 5, 6, 10 veces más. Ay, pero justo que ahora decidí servir al Señor, no me van a dar los tiempos. Y uno empieza. ¿Está mal? No está mal.
Pero empiezan a aparecer distracciones sutiles, y uno no se da cuenta que pasó el tiempo y no hubo crecimiento con Dios. No hubo crecimiento matrimonialmente, no hubo crecimiento en relación con los hijos, no hubo crecimiento. Y en cualquier área que usted diga, yo necesito ver el crecimiento. Hebreos dice, por eso quitémonos todo peso que nos impide correr. Dice especialmente del pecado, lo pone como diciendo, el pecado no se habla, es pecado y es pecado. No hay para negociar nada. Dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y eso lo hacemos al mirar, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Al fijar nuestra mirada a Jesús. Amados, como decía yo, también doy por sentado que entendemos que el pecado destruye por completo una viña. El pecado no es una zorra pequeña. Si uno tiene una vida de pecado, está destruyendo su vida completamente. Ahora, pero, ¿qué dice? Todo peso que nos impide correr, todo peso que nos impide avanzar, lo que nos impide crecer, lo que nos impide ver a Jesús, esas terminan siendo esas zorras pequeñas. Nos empezamos a enredar con las cosas de esta vida. Más trabajo, más dinero, más compromiso, más cosas para tener, más y más y más. Y todo eso termina en más compromisos terrenales, más ataduras, más mochilas difíciles de llevar. Y Dios nos habla y nos dice, a principio de año íbamos a crecer. El diablo sabe que si él logra distraernos de lo que Dios nos ha pedido, de lo que Dios ha llamado el corazón. ¿Cuánta gente que Dios le ha llamado y ha cargado el corazón? A nivel, como decía recién, a iglesia en general. ¿Sabe la cantidad de obreros que falta con compromiso para servirle? Y mirando nuestra propia casa, se necesita músicos, se necesita más predicadores, se necesitan líderes, se necesita líderes de adolescentes, maestros de escuela bíblica, se necesita líderes de jóvenes, se necesitan hombres y mujeres que sean referentes. Yo pienso y digo, el diablo sabe que si él logra distraernos de esa carga que Dios ha puesto, del propósito, el diablo dice, ya está, trabaja para mí. Una vez que lo distraje, ya está, porque ahí donde pone su enfoque, empieza a poner su tiempo, empieza a poner su dinero, empieza a poner todo su esfuerzo, empieza a poner todo su corazón. Y estamos tal vez a una mitad de año y dice el Señor, vamos, hay que crecer. Vamos, que hay cosas que tenemos que ver. Esas muchas actividades, responsabilidades, no nos dejan parar y analizar qué está pasando en nuestra vida espiritual. No nos deja parar para analizar qué está pasando en casa. No nos deja parar y ver qué está pasando con mi esposa, con tu esposo. No nos deja parar y ver qué está sucediendo con nuestros hijos. No nos deja ver qué está sucediendo con nuestra propia salud. Es tanto lo que estamos haciendo que no tenemos tiempo de sentarnos y vernos y mirar nuestro cuerpo como el Señor lo ve. No nos deja parar y ver al prójimo, porque estamos tan ensimismados por todo lo que acontece y no podemos analizar, no podemos ver ni dimensionar qué sucede con mi prójimo más cercano. Esas buenas y necesarias distracciones que no están mal. ¿A cuántos que le quitan las horas? Momentos valiosos que no se recuperan.
Alguien que se distrajo fue Sansón. En Jueces 16:20, doña Dalila se levanta y le dice: hey, Sansón, Sansón, vienen los filisteos a buscarte. Y Sansón se despierta y dice: mira lo que dice. Y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se distrajo y se quiso levantar un día como cualquier otro. Claro, porque Dios es misericordioso, te perdona y tantas veces, un ciclo que repetimos. Y dice que Sansón se distrajo y ya no se dio cuenta. Cuando él abrió sus ojos, ya era tarde, porque no tenía ojos. No sé si conoce la historia, pero dice que Sansón, cuando se dio cuenta, amados, no tenía ojos, estaba encadenado y le habían cortado el pelo. Llámese el pelo, no sé lo que Dios ha puesto en tu vida. Hay dones y hay llamado que Dios ha puesto en tus manos. No lo cortes. No cortes por la distracción. No lo cortes. Cuando Sansón intentó verlo, ya era tarde. Por eso también dice Efesios 5:15 al 17: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sean sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No haga lo que hace el otro, no imite al otro. Haga lo que Dios le está pidiendo. Sea un fiel hijo de Dios. Deje que Él cargue su corazón, Él lo prepare, Él lo desafíe. Ahora, una cosa es la distracción, que son de esas diferentes situaciones que vienen, interrumpen. Pero otra cosa es el descuido. Porque el descuido es no atender lo que yo sabía que tenía que atender. Por una distracción pueden pasar cosas, pero cuando uno ya está sabiendo, ya es un descuido. Si usted sabe que su cuerpo no está bien y sigue machacando su cuerpo, ¿sabe qué es eso? Es descuido, no es una distracción. Si usted sabe que su matrimonio está en crisis, si sabe que su hijo le está llamando la atención con ciertas cosas que vive, ya no es distracción, ya es un descuido. Y dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia, diga conmigo diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Diligencia nos habla de rapidez, de prontitud, con urgencia. ¿Y sabe qué? Vi un artículo en internet que me sorprendió. Dice que le hicieron una entrevista a 1,000 pediatras en España y las encuestas realizadas decían que el 60% de los accidentes que sufren los niños de 1 a 4 años son por el descuido de los padres y de las madres o de quienes están cuidándoles. La escala iba de mayor a menor,
porque de 1 a 4 años los niños literalmente están más dependientes de los padres. De 5 a 8 años, pero era lo mismo, y así va creciendo, ¿no? Aunque a veces hay algunos grandes, ¿verdad?, que se descuidan, ¿no? Se golpean solos. Pero lo que me sorprendió es que dice que el tiempo de ocio es el que concentra la mayor parte de los accidentes. No cuando los padres están activos, sino cuando están, ¿cómo? Relajados. Hago conmigo así. Relajados. Ay, ahora me voy a sentar en el sillón, me voy a hacer un poquito las uñas. Relax. Ahora me voy a sentar a ver esta película. Relax. Dice cuando entra en ocio. El 81% dice que los médicos confirman que de ese número, el 80% de esos accidentes fueron sábados y domingos. Tiempo donde la gente está relajado. Y sigue diciendo más, que sorprende que el 60% dice que se provocan en los meses de las vacaciones. Usted me dirá, pará, no entiendo, ¿me estás hablando de qué? ¿Qué tiene que ver con todo esto, amado? ¿Sabe qué? El descuido es una falta de atención. Es una falta de interés, es una falta de ocupación a lo que es primordial. Ya deja de ser una distracción. Ya termina siendo un descuido. Aquellos que son padres de niños chiquitos, ¿verdad? ¿De cuántos los habremos rescatado? Allá tenemos a Jero que se está despertando. Estaba arriba del techo. El descuido. Segunda de Samuel 11:1 dice. Vamos a leer junto esto. ¿Tenemos ahí segunda de Samuel 11:1? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David, ¿qué hizo? Fue. ¿Dice así? ¿No dice que fue? Envió. ¿Me cuidas el nene? ¿Viste cuando decimos, no? ¿Me cuidas el nene? Lo envió a Joab y el ejército, y ahí dice que destruyeron, y termina. Acá abajo. Sin embargo, ¿qué dice David? Se quedó en Jerusalén. David eso no lo tenía que hacer. Se quedó, si usted lee, dice que durmió una siesta, una buena siesta. ¿Es mala la siesta? No. Pero Dios no lo había mandado a hacer la siesta. Y él en ese tiempo de ocio, y aquellos que conocen la historia, si no la conocen, David ahí comete un pecado terrible. Por haber estado en un tiempo de ocio, él descuidó. No fue una distracción. Porque él ya sabía que tenía que ir a la guerra. Pienso ahora que se me viene a la mente Nehemías, cuando lo quisieron distraer, ¿qué dice él? No te voy a atender, porque una gran obra tengo que hacer. Eso es cuidar. ¿Me va siguiendo la historia? Ahora, vemos que una distracción empieza y puede convertirse en un descuido. Y el ejemplo que tengo, dice, unos jóvenes iban en el auto de vacaciones, tomando mates como buenos argentinos, y de repente entre que el mate va, viene, le llega el mate al conductor. El mate termina siendo una distracción. Él pudo dimensionarlo porque es una distracción. Él sabe que por más que esté tomando mate, ¿cuál es su responsabilidad? Conducir. Él está al cuidado de las otras personas que van en el vehículo. ¿Qué sucede? Esa distracción se convierte en un descuido porque él acepta esa distracción. Toma la distracción, se le cae el agua entre las piernas, el agua caliente,
No aguantó, se movió y el auto se le fue derecho sobre el camión que venía de frente. Y los 5 fallecieron. Hubo una distracción, sí, pero él descuida lo que tenía que hacer. Y el Señor ponía esto en mi corazón, tal vez porque todo ha sido tan apresurado este año. Tal vez porque pudo haber sido tan complicado este año, intensa. Mitad de año hemos vivido, pudo haber distracciones y se nos han convertido en descuido hoy. Y esto me preguntaba, Señor, ¿qué hemos descuidado? Y no hemos visto un crecimiento, Señor, ¿qué es lo que descuidé? Tal vez descuidé, Dios, mi vida de oración hasta que esta vida se apaga. Y hoy tengo una costumbre seca, fría. Descuidé la relación y ese fuego que teníamos con el Señor. Me siento lejos de Él. Tal vez descuidé la lectura de la palabra, el estudio de su palabra y ya no nos alimentamos de Él. Tal vez, Señor, descuidé mi matrimonio. Tal vez descuidé a mi esposa. Tal vez he descuidado a mi esposo. Tal vez he descuidado el tiempo con mis hijos de calidad. Tal vez he descuidado mi cuerpo. Tal vez, Señor, he descuidado mi alimentación. He descuidado mi salud. He descuidado, Señor, la preparación. He descuidado, Señor, mi trabajo. He descuidado mi corazón. Señor, he descuidado mi servicio. He descuidado el llamado. Tal vez he descuidado los dones y los talentos. Señor, tal vez hemos descuidado al prójimo. Tal vez he descuidado a tu iglesia, Señor. Tal vez he descuidado lo que más amaba, lo que me apasionaba, Señor. Tal vez lo he descuidado y tristemente pudo haber ocasionado un gran accidente. Amados, Dios no es un Dios de juicio. Él nos dice: quitemos las zorras pequeñas que no arruinen el viñedo, saquémoslas. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar y Él trae esa convicción hoy, en esta tarde noche, a nuestra vida. Déjelo que Él obre. Dígale: Señor, aquí estoy, tú me conoces, Señor. Yo sé que es esto lo que tengo que cambiar. Sé que es esto lo que tengo que hacer. Primera de Pedro 5:8 dice: estén en alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien va a devorar. Dice: manténganse firmes contra él. Sean fuertes en su fe. Y este final de este versículo me encanta porque dice: recuerden que su familia de creyentes, ¿en dónde? No somos únicos. No es que solo a mí me pasa. ¿Qué dice? En todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Esas distracciones sutiles provocan un descuido. ¿Y sabe qué? Ahí viene la tercera zorra. ¿Cuál era? La preocupación. ¿Cuánta gente hoy está tan preocupada? Preocupación, dice que es el estado de inquietud, estado de temor provocado por situaciones difíciles. Cuando escucho a Pedro, primera de Pedro 5:7, el versículo anterior a ese, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Véalo de esta manera, una balanza. Si aumenta la preocupación, la confianza en Dios, ¿qué hace? Baja. Ahora, si aumenta la confianza en Dios, la preocupación empieza a bajar. Y vemos cuántos creyentes que ya su vida es una preocupación.
se perdió el gozo, no hay paz. Ayer el pastor que predicaba a los músicos decía, puede estar todo intranquilo, pero podemos tener paz. Y él puso el ejemplo de su familia con sus hijos. 2 mellizos chiquitos de 2 años y una nena. Mi casa no está tranquila nunca, pero hay paz. ¿Cuántos en este tiempo han perdido la paz, el gozo, en medio de estos sacudones? Es a la vista de todos, hermanos. Todos vemos el mismo noticiero, todos tenemos la misma noticia, todos sabemos lo que acontece, pero es posible que se levanten creyentes con paz y con gozo en medio de todo lo que está aconteciendo, confiando en el Dios Todopoderoso. Amados, si estamos al control, si yo estoy al control, me trae carga, hay peso, hay cansancio. Humanamente nos frustramos y eso nos trae la preocupación, angustias, ansiedades, estrés. Perdemos la paz, el gozo. Y esas zorras pequeñas vienen con esa preocupación para hacernos olvidar quiénes somos realmente y de dónde nos sacó el Señor. ¿No hemos visto la mano del Señor alguna vez? ¿Han experimentado su mano de poder? ¿No ha obrado el Señor en ciertas oportunidades? Claro, pero es tanta la preocupación que a veces nos hacen olvidar. Estos zorras pequeñas van llenando nuestros pensamientos y ponen argumentos en nuestra mente y van quitando los espacios para poder retener ¿qué? Promesas del Señor, palabras de fe, palabras de aliento. ¿Cuántas promesas tenemos de parte del Señor? Estas zorras pequeñas de la preocupación lo que logran es postergarme el ocuparme. Diga conmigo, ocuparme. No preocuparme, el ocuparme de los detalles que tenemos que transformar. Eso sí quiere el Señor, que nos ocupemos de transformar. Entonces, imagínense, al dar lugar a esta preocupación, entramos en una meseta, ¿no? Chato. Un evangelio frío, estructurado. Y cuando en la palabra del Señor, Juan 10:10, con esto yo termino, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero mire esto, yo he venido para que tengan vida. ¿Así nomás? Sino vida en abundancia. Para que tengan vida en abundancia. Yo quiero eso de parte del Señor, amén. Los hermanos que